Entonces estábamos en el Producto Nacional Bruto. Entonces ya le pasamos. No. No. Ya. Entonces aquí el Producto Nacional Bruto, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros? La fórmula respectiva. Entonces, ¿qué es igual? Producto Nacional Bruto es igual al Producto Interno Bruto más la renta de factores nacionales en el extranjero y menos la renta de factores extranjeros en el territorio nacional. Ya, entonces vamos a reemplazar los datos. Entonces, el Producto Interno Bruto tenemos 90 millones. Entonces dice más rentas de factores nacionales en el extranjero, 16 millones. Y menos la renta de factores extranjeros en territorio nacional, menos 12 millones. Y tenemos el Producto Nacional Bruto. Entonces, por eso es que también en esta parte de las rentas de factores extranjeros en territorio nacional, eso es la otra parte que ustedes ven. Ya les voy a hacer referencia a ello, ¿no? 90 ¿Solo más. 90 millones o 90.000 millones? No, 90 millones, dice. Dada la siguiente tabla de millones de dólares, dice. Claro, yo decía por lo que está el 90 y 3 ceros seguidos, por eso. Si eran 90.000 millones o solo 90 millones. Ah, claro, está bien. Sí, sí. 90.000, si bien está, yo estoy poniendo mal. Claro, está dado en miles, si bien están los datos. A ver. Claro, 90 miles. Así está dado. Y de ahí es en millones. Entonces aquí sería 1, 2, 3. Y acá tendríamos nosotros 1, 2, 3. Ya. Entonces el resultado. Entonces tendríamos 90.000 millones, así tendríamos. Más 16.000 millones y menos 12.000 millones. Ya, entonces tendríamos nosotros aquí 94.000 millones de dólares. Ya. Y la palabra millones al lado. Entonces ya aumentamos los 6 ceros, ¿no? Ya aumentamos los 3 ceros más, jefa. Los 6, perdón, los 6 ceros que faltan. Ya. Entonces, aquí, en esta, como les digo, cada uno de los datos, ¿no es cierto? Cada uno de los datos. Entre más alto sea el Producto Interno Bruto, ya sabemos mucho mejor. Entonces va creciendo la economía. ¿Sí? En lo que refiere a las rentas de factores tanto nacionales como extranjeros. Entonces, factores nacionales en el exterior, 16.000 millones. Y los factores, las rentas de factores extranjeros en territorio nacional, 12.000 millones de dólares. Entonces, esta parte de aquí,
de la renta de los factores extranjeros en territorio nacional, ¿sí? Eso es lo que oímos nosotros en otros países. Entonces, ¿qué impiden eso? ¿Por qué les impiden ingresar a esos países extranjeros? Es decir, procedentes de otros países. Es por este motivo. Es por este motivo. Entonces aquí, todas esas personas tienen el propósito de ir a radicarse, de ir a otro país más fuerte, a otro país, con mayores oportunidades a trabajar, ¿sí? Entonces ya se quedan en esos países. Por eso es que oímos nosotros la migración a otros países, que van sobre todo países fuertes, ¿no? Constantemente la migración a Estados Unidos, por ejemplo. Entonces lo que se trata ya en el aspecto económico que nosotros estamos analizando, la otra parte social, ¿no? La otra parte, eso harán el análisis los otros sectores, porque la otra parte social en los países de ellos no existe oportunidades, no existe fuentes de trabajo, la economía es precaria, entonces tienen que buscar la sobrevivencia. Entonces nosotros hemos visto de algunos países de Centroamérica, por lo general, países de Centroamérica, Nicaragua, Guatemala, Honduras, generalmente esos países de El Salvador, todos ellos a Estados Unidos, hacen caravanas tienen que pasar por México para llegar a Estados Unidos. Igual de México son caravanas de mexicanos que pasan o quieren ingresar a Estados Unidos, ¿sí? Entonces también otro caso de Haití. Haití también quiere salir, la gente migra de Haití para otro país en mejores condiciones económicas. Entonces, ¿cómo están haciendo ahora Venezuela? Pues Venezuela tratan de salir para ir a otros países en los cuales, así sea cercanos o lejanos, tengan más oportunidades de seguir con su vida, de tener una calidad de vida, de tener una oportunidad para seguir sobreviviendo por las precarias condiciones que tienen esos países. Sí, entonces, aquí es lo que se aumenta esto. Estos rentas de los factores extranjeros en territorio nacional, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que hace referencia en cuanto a estas rentas? Eso quiere decir ingresos, rentas quiere decir ingresos. Entonces, cuando hay muchísimos extranjeros residiendo en otro país, lo que sucede es que este dinero, parte de ese dinero, no todo, no, pero una buena parte se transfiere, se envía a los países de donde son originarios de estas personas. ¿Sí? Y por ende se ve afectado, estamos hablando económicamente, el Producto Nacional Bruto. Entonces, en lugar que se quede ese dinero dentro de ese país para seguir incrementando la economía, ¿sí? Para seguir mejorando el Producto Interno Bruto, entonces sale ese dinero. Porque estas personas son las que trabajan en ese país, ¿sí? Reciben un salario y también gastan en ese país. Pero también parte de ese dinero sale. Parte de estas rentas que ellos reciben también sale. ¿Sí? Y en este componente que tenemos del Producto Nacional Bruto, entonces se ve disminuido. Entonces, eso va afectando por un lado. Por otro lado, también es lo referente a la salida de divisas. Entonces, nosotros dentro de nuestra economía necesitamos que exista más ingreso de divisas de los diferentes sectores económicos. Más ingreso de divisas. Por eso la parte que estamos también haciendo referencia al comercio exterior. En lugar de que salga. En lugar de que salga. Entonces, estas rentas de factores extranjeros en territorio nacional, ¿sí? A ver, aproximadamente. Tuvo un auge muchísimo aquí. Cuando hubo una migración fuerte de ecuatorianos al exterior.
también porque teníamos una economía precaria, ¿sí? Teníamos una crisis económica y por ende financiera bastante fuerte. Entonces, la gente se vio obligada a salir del país, sobre todo la gente que emigró mucho para Europa, para España. Entonces estaba en auge España. Entonces hubo bastante migración. Ahí es lo que estas partes de aquí, esta renta, los factores extranjeros, en España, en Italia, mucho más en España, ¿sí? Entonces mandaban lo que se llama las remesas. Entonces mandaban dinero acá, pero mandaban dinero en una moneda fuerte, en moneda fuerte. Y como nosotros también ya adoptamos la dolarización, entonces se pudo rehabilitar más fácilmente la economía con monedas fuertes, las cuales se invertían. Se invertía ese dinero aquí en el país. Entonces hubo un auge. Entonces esto también hay que, por eso es que toman los países las medidas respectivas, no solo en el aspecto social, ¿sí? No solo en el aspecto social, porque entre los organismos internacionales, pues, también tienen acuerdos referentes a la migración. Entonces hay gente que al migrar de un país a otro, entonces tiene que ser protegido de alguna manera. Entonces por eso ustedes han de haber visto en la televisión los albergues para las personas que no pueden cruzar la frontera. Entonces pasan ahí en los albergues hasta ver la posibilidad, cómo pueden hacer, cómo pueden pasar lícitamente, ¿no? Otros lo hacen ilícitamente y corren también sus vidas están en peligro. Entonces evitan eso por la una parte que es social y por la otra parte que es esto de la economía, como les estoy explicando. Entonces en todo país, entonces se requiere que exista más ingresos de divisas que salidas de divisas. Entonces tiene que ser compensado de un lado como en el otro. Por eso existen las actividades, ¿no? Por eso existe esta actividad del comercio exterior. Pero también hay esta otra actividad de qué personas de otra nacionalidad que lograron ir a otro país, entonces también en esta parte de sus ingresos o parte de sus ingresos envíen a sus países de origen. Por eso aquí dice menos las rentas de factores extranjeros en territorio nacional. Y hay que también políticas internas de las empresas, a pesar de las relaciones que puedan tener, es siempre tratar de que primero están los ciudadanos de cada país, ¿no? De un mismo país, que tengan más oportunidades los del propio país, en cuanto a trabajos, en cuanto a beneficio, en cuanto también a posibilidades de mejoramiento de vida. Ahí toman las decisiones respectivas. ¿Sí? Toman los países las decisiones respectivas con relación a esto. Entonces aquí, como ven ustedes, este dato de aquí, ¿qué tenemos nosotros, no es cierto? 12,000 millones. ¿Sí? Comparado con lo de los nacionales en el exterior, 16,000 millones. Entonces está un poco cercano. Entonces hay en aspecto solo económico que nosotros hablamos. ¿Qué tienen los procedimientos para controlar lo que se llama las migraciones? Son problemas sociales y también son problemas económicos. Porque también las personas que vienen de otros países y migran a otros países, también a los convenios mundiales y referentes a ellos, como les decía, en la parte de protección, tienen los derechos a ser atendidos en un hospital por algún caso de emergencia. ¿Sí? Entonces tiene que ver el país para también ayudarles de alguna forma a estas personas que han migrado. Pero muchos de ellos ya se quedan en esos países, abandonaron sus países de origen y ya se quedan en otros países en los cuales tienen esta oportunidad
de su mejoramiento de vida. Entonces está reflejado aquí en esto, económicamente. Entonces eso también cuidan, por eso es que impiden también que entren, que migren a otros países. ¿Sí? Porque tanto afectan a la parte social como a la parte económica. Estamos hablando nosotros de economía, afectan a la parte de la economía del país. Entonces son datos, analizan referentes, a ver, ¿qué hacemos? Entonces toman medidas, ustedes han visto, en el Perú ya no puede ingresar ningún ciudadano venezolano, entonces tienen que hacer en forma ilegal, ya no pueden, ¿sí? Porque ya no les dejan, afectado a la economía, afectado a la parte social del país igual. En Chile tampoco les dejan. Entonces les van restringiendo, como les digo, no solo por el aspecto social, sino también principalmente por este aspecto económico. Ya, entonces aquí ya calculamos el primero, Producto Nacional Bruto. El Producto Nacional Neto. Entonces acá tenemos el Producto Nacional Neto. Entonces simplemente que es igual al Producto Nacional Bruto menos las amortizaciones. ¿Sí? De estas amortizaciones estaban en función también de que aquí ponen los autores, y le hacen referencia a lo que son estas depreciaciones que habíamos nosotros hablado, sobre todo a lo referente a estos bienes de capital, ¿sí? Es decir, a los activos fijos. Entonces calculemos este Producto Nacional Neto. Ya, entonces dice igual al Producto Nacional Bruto que ya calculamos y salió 94.000 millones. Y menos, veamos cuánto tiene de estas amortizaciones. 12.000. 12.000. Entonces vamos a tener un Producto Nacional Neto equivalente en este caso tendríamos a 82.000 millones. Entonces tenemos ya calculado este Producto Nacional Neto. Igualmente, ¿no es cierto? Aquí tenemos el Producto Interno Bruto, perdón, el Producto Nacional Bruto 94. Estas amortizaciones, ¿sí? O depreciaciones, según lo que establecen los autores, entonces, ¿con qué cambiaríamos eso? ¿O qué mejoraríamos respecto a este valor aquí, que es de menos 12.000 millones? ¿Qué se tendrían que mejorar? En este caso ya serían las empresas en general, ¿no? Y parte de empresas nacionales, ¿Qué tendrían que mejorar para que este valor sea menor? A ver, algún compañero.
A ver, hablen, por favor, hablen. Porque si nosotros vamos aumentando aquí las amortizaciones, entre paréntesis, depreciaciones, entonces va a bajar, igual va a ser mucho menor el Producto Nacional Neto. ¿Sí? Verán que viene la cadena desde Producto Interno Bruto, Nacional Neto. Entonces, ¿qué tendrían que hacer en general dentro del país? Mucho más en esta parte de las amortizaciones, depreciaciones, mucho más las empresas. A ver, ¿qué tendrían que hacer? ¿Sobre qué aspecto se debería ver, se debería tomar alguna medida o alguna alternativa respecto a eso? A ver, hablen. A ver, Emanuel. No sabría. A ver, ¿de qué estamos hablando de aquí? Sí, ya les expliqué, pues ya les expliqué referente a esta parte de aquí. Entonces ponen amortizaciones, ponen depreciaciones. Eso es lo referente a los bienes de capital. ¿Sí? Entonces aquí lo que se tiene que hacer, las empresas, los bienes de capital y lo que tiene que ver inversiones, que se llama gastos de capital. Entonces las empresas hacen inversiones, gastos de capital se refiere a dichas inversiones se hacen en activos fijos productivos. Activos fijos, tangibles, productivos. Entonces, por eso decía, infraestructuras. Entonces, hablamos nosotros una hidroeléctrica, la infraestructura que tiene. Ese es un activo fijo productivo. La maquinaria, otro activo, ese es el más general, activo productivo, activo fijo. Entonces, a eso se refiere estas amortizaciones que le ponen aquí, en otros actores ponen depreciaciones. Ya. Entonces, para mejorar este rubro, ¿qué tendrían que hacer las empresas? Nosotros hablamos porque también tenemos aquí empresas estatales y también las empresas privadas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué tendrían que hacer, no? Esa es la pregunta. Sea simple, estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando de estos activos fijos. Entonces, lo que viene aquí, sobre todo, es la parte de la tecnología. ¿Sí? Porque si para que este valor se va incrementando es porque estos bienes de capital, ¿sí? Estos activos fijos ya por el tiempo, por el uso, ¿qué sucede? Van perdiendo valor, pero ese valor se va acumulando. Entonces tenemos nosotros, ustedes estudiaron contabilidad, tenemos una depreciación o una amortización acumulada. Entonces se va acumulando, se va aumentando. No es que nosotros cogemos de cada periodo, lo hacemos contablemente de cada periodo, pero vamos nosotros acumulando. Entonces esas inversiones, sobre todo en la parte tecnológica, eso es lo que se tiene que mejorar, cambiar. Entonces por eso hay que las empresas requieren de mejor, de mayor infraestructura y también requieren de mayor tecnología, de mejor tecnología de punta. Puede ser maquinaria de última tecnología, de última generación. Entonces, una nueva maquinaria, la reposición, la renovación de maquinarias. Sobre todo de la parte tecnológica. ¿Sí?
Y en este caso, todo lo que es maquinarias de todas las empresas. Entonces, con maquinaria nueva, maquinaria de última tecnología, se va a producir más. Va a ser más eficiente la producción, va a producirse más. Entonces ahí viene ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Pues parte de los gobiernos ayudar con determinadas líneas de crédito para las empresas. En este caso, para lo respecto a las maquinarias, a la tecnología. La maquinaria es costosa. Maquinaria es muy costosa. Entonces, líneas de crédito que ayuden a financiar estas nuevas tecnologías. ¿Sí? Las infraestructuras. Fíjense ustedes, el mantenimiento de las infraestructuras, la ampliación de las infraestructuras. Entonces, dentro de esas infraestructuras también, ¿qué está? El plan vial de un país. Entonces, cuando ustedes van de un lugar a otro, esa es infraestructura. Van de un lugar a otro, entonces van por la carretera. ¿Sí? Entonces, tiene que haber un plan de mantenimiento de las carreteras. Si no, usted sabe que las carreteras se van deteriorando. Son activos fijos. Entonces, todos esos planes, todo lo referente a eso, que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, un país con mayor tecnología nos va a producir más, ¿sí? Y por ende, va a aumentar este Producto Interno Bruto. Ya estamos nosotros en la parte cuantificable, de cuantificación. Ya, entonces tenemos aquí ya calculado el Producto Nacional Neto, la renta nacional. Vamos a ver a qué es igual esta renta nacional que tenemos nosotros aquí. ¿Ya? La renta nacional. Entonces esto, en otras palabras, es el ingreso nacional. Entonces dice que es igual al Producto Nacional Neto, ¿sí? Que tenemos 82.000 millones. Menos. Lo estábamos establecido que TI son los impuestos indirectos. Entonces, en nuestro cuadrito, ¿dónde está lo relacionado con este valor? Aquí está. Impuestos indirectos, 8.000 millones. Y menos las subvenciones. Ah, no, y más las subvenciones. 2.000 millones. Las subvenciones, en otras palabras, nosotros decimos, oímos nosotros los subsidios. Los subsidios.
Entonces, parte del gasto de determinados servicios, parte del gasto en lo que refiere a determinados productos o servicios, entonces parte de ello también asume el gobierno como subsidio. Entonces pone una cierta cantidad de recursos para eso. Ya, entonces aquí al sacar los valores respectivos. $76 millones. Ya, entonces esto sería aquí, ponemos la palabra millones. 76.000 millones. Entonces sería la renta nacional, el ingreso nacional. Entonces, mucho se oye. Ustedes también tienen que estar ya en base también a lo que está, de lo que nosotros tenemos en el entorno, ¿no? Que determinadas informaciones a través de las noticias, a través de los medios de comunicación. Entonces nosotros también tenemos que involucrarnos y conocer determinadas noticias, determinadas comunicaciones, sobre todo referente a los aspectos sociales y económicos. Aspectos sociales y económicos. ¿Sí? Entonces eso oímos nosotros, parte de eso oímos todos los días. Entonces oímos nosotros que dicen los subsidios, que se quiten los subsidios. Los piden unos, otros dicen que se mantengan. Entonces ahí se tiene que analizar todas las alternativas respectivas para tomar la mejor decisión. ¿Sí? Entonces, el actual gobierno lo que ha hecho es esta parte, a quitar, entre comillas, los subsidios que decía a los combustibles. Entonces ya los combustibles ya prácticamente no tienen ningún tipo de subsidio, como decía anteriormente el gobierno. Entonces subsidiaba estas subvenciones a los combustibles. Entonces, si normalmente, hablemos nosotros, un galón de gasolina, ¿sí? Que está en el mercado, supongamos, no solo como ejemplo, que está en el mercado a $3. Entonces el gobierno decía que se mantenga un precio de 2 y la diferencia subsidiaba el gobierno. Entonces eso ya, por lo menos, en lo que tiene que ver con las gasolinas, el diésel, ya no se da eso. Se quitó ese subsidio. Entonces todavía tiene el subsidio del gas. El gas es un combustible. ¿Sí? Entonces ven la parte económica y ven también la parte social. Nos dicen que se va a mantener, nos dicen que se va a mantener este combustible del gas al precio que está. Otros dicen que debe elevarse. Ya eso, como les digo, eso ya viene a ser resolución de las entidades, de los organismos que tienen la potestad y también tienen intereses sobre ese aspecto. Entonces el gobierno, el que maneja todo este tipo de políticas y también la parte de las entidades que están involucradas en ella. Entonces el impacto social en lo que tiene que ver con el gas.
Entonces, ¿cómo cambiamos nosotros el gas? ¿Sí? ¿Cómo le cambiamos nosotros el gas? Entonces, todo lo que es, ¿no? Todo lo que se genera a través de todas las actividades que pueden generarse a través de lo que es este combustible que es el gas. Entonces, los hogares que se necesitan. Generalmente en los hogares hay empresas que necesitan gas, etcétera. La industria necesita gas, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mejorar? ¿Cómo podemos, hasta cierto punto, cambiar algo relativo con este combustible? Entonces, los otros ya se hizo, como les digo, ya se quitó el subsidio a los otros combustibles. Las gasolinas del diésel. Pero este es el que todavía no se quita ahí. Lo que han estado que se sigue manteniendo, dice, el precio del gas. Entonces, estas subvenciones o subsidios, todo lo que se tiene que analizar. Porque aquí también, el otro aspecto que les comento es el aspecto social. Una de las cosas que podríamos hacer para los hogares, en lo que tiene relación con con este combustible, con el gas. Entonces tendríamos que generar energía eléctrica, pero a precios mucho más bajos. Entonces hay todo lo que es la estructura de costos que se tendría que hacer. Entonces, ¿para qué? El consumo eléctrico sea mucho menor que el consumo de gas. Y eso se hace, ¿sí? La cuantificación respectiva. Entonces, aquí hay otro aspecto que se tiene que establecer en lo que el respecto, en lo que tiene que ver con estas subvenciones. Entonces ahí tienen que trabajar, ¿no? Ahí tienen que analizar, ver, medir, cuantificar, todo lo que referente a ello para tomar la mejor decisión. Entonces, decir, vamos a quitar esa subvención, vamos a quitar este subsidio. Y nos dicen la renta por habitante, eso es la renta per cápita. Entonces vamos, nosotros aquí tenemos esta renta per cápita. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nosotros en el ejercicio esta renta per cápita, que es igual a la renta nacional dividido para el número de habitantes de esa región, de ese país. Entonces aquí tenemos 76.000 millones que vamos a dividir. Entonces tenemos el dato, debemos tener el dato de la población.